Es un placer enorme poder conversar con ustedes y tratar de compartir algunas ideas en torno a América Latina, integración a la economía global y crecimiento. La idea es un poco charlar, mostrar un panorama y después establecer un intercambio porque seguramente muchas preguntas emergerán al respecto. Para dar un primer pantallazo, podemos decir que hay al menos 3 grandes grupos de países en América Latina. Algunos países que están demostrando una integración ya desde algunos años a la economía global, como Chile, México. España lo ponemos como un país latino fuera de América Latina, ¿no? Porque es una de las más importantes raíces institucionales que tiene la región. Y si observamos la historia político-económica del siglo XX, nos recuerda bastante a la historia de nuestros países, ¿no? Algunos latinos de espaldas al mundo, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y mi país, Argentina, y algunos otros países que están con una orientación, pero están más comenzando este proceso de la integración a la economía global, entre ellos Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, los países del CAFTA, y ponemos con signos de pregunta Cuba, no vamos a referirnos un poquito más detenidamente a ese país. Quisiera referirme a una teoría que explica el crecimiento económico o por qué algunos países son ricos y otros pobres, que a mí me resulta muy interesante y de las más completas y sabias, ¿no? Un economista, Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, explicó que en realidad son las reglas de juego que determinan los comportamientos en las sociedades las que hacen que algunos países sean ricos y otros no lo sean. ¿Sí? Las teorías económicas tradicionales asociaban la riqueza a otros factores, por ejemplo, la dotación de recursos naturales. La dotación de recursos naturales, mi país es un ejemplo de que en realidad mayor riqueza de recursos naturales no es igual a mayor crecimiento. Como caso contrario podemos mencionar el caso de Japón, que es casi una piedra en el medio del Pacífico y que ha logrado un mayor estándar de vida para sus habitantes. Esto para mencionar alguna teoría. Otras hablaron de tecnología, la educación, pero ¿qué es lo que dice Douglass North de interesante? Es que en realidad lo que determina el crecimiento económico de los países es las reglas de juego que rigen el comportamiento de los ciudadanos. Así, por ejemplo, si aquellos países que protegen el fruto del esfuerzo van a generar incentivos claros al comportamiento de los ciudadanos en favor de comportamientos productivos. Contrariamente, aquellos países que tienen incentivos difusos o redistributivos van a matar el fin de la acción, el incentivo de la acción, con lo cual no va a tener premio los ciudadanos por trabajar, por generar riqueza, por emprender, por tomar riesgo, ¿no? Por eso, en este sentido, Douglass North le asigna un lugar fundamental a la propiedad privada. Nosotros, en general, cuando hablamos de propiedad privada, tendemos a pensar en una casa, en un auto, pero también que son variables, digamos, de stock, pero también hablamos de variables de flujo. Por ejemplo, cuando el gobierno con determinados tipos de impuestos se apropia de nuestros ingresos, del dinero que generamos, con impuestos como el impuesto de valor agregado, por ejemplo, o como pasa en muchos de nuestros países, cuando el gobierno nos carga impuestos a través de la inflación, ¿no? Como consecuencia de la emisión monetaria suben los precios y nosotros vemos que podemos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Con lo cual, digamos, en el pensamiento de North, si uno puede disfrutar del fruto de su trabajo, aquellas sociedades que promueven, que defienden esta regla de juego, van a ser aquellas que más van a crecer y aquellas que no van a tener un crecimiento económico mucho menor, ¿no? Y él, cuando habla de reglas de juego, se refiere a reglas de juego formales y a reglas de juego informales. Cuando hablamos de reglas de juego formales, se refiere a la ley en general, los distintos niveles de leyes, las agencias gubernamentales. Y cuando habla de informales, que tal vez esta sea su parte más rica, él se refiere a los hábitos, a los valores culturales, a los valores religiosos,
al enforcement, que vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar qué es el enforcement o el cumplimiento efectivo de la ley. Cuando habla de hábitos, por ejemplo, él menciona en la Edad Media, por ejemplo, en el marco de, había una, en la América, perdón, en la España católica de ese momento, el lucro era pecado, ¿sí? Mientras que en otras culturas el lucro era un indicador de una salvación, digamos, ¿no? Él eso y cita a Max Weber como ejemplo para demostrar cómo los valores culturales han determinado comportamientos, ¿no? Por ejemplo, y los valores religiosos. Y cuando hablamos de enforcement, por ejemplo, hablamos, necesitamos en castellano muchas palabras para definir el concepto de enforcement, tal vez porque es algo que no es importante en nuestra cultura, ¿no? Sería algo así como cumplimiento efectivo de la ley, cumplimiento obligatorio de la ley. Hay quienes dicen que los esquimales tienen más de 250 formas de referirse al hielo y los países árabes tienen más de 150 formas de referirse a la arena porque, digamos, es muy importante sus relaciones y necesitan distintas denominaciones para hacer referencia a distintos aspectos de la misma cuestión, ¿no? Tal vez la ausencia de un concepto en nuestra lengua castellana como enforcement se deba o sea un indicador de que el cumplimiento efectivo de la ley no es algo demasiado relevante en nuestra cultura latinoamericana. La informalidad es algo que es parte de nuestra cultura. Yo solamente menciono el caso de Argentina, donde 1 de cada 2 empleos es en negro. Por lo que pude conversar con mis amigos de aquí, acá alrededor del 70% del empleo es en negro, lo cual nos da una idea de el bajo nivel de enforcement, o sea, el poco cumplimiento obligatorio de la ley. ¿Qué es lo que pasa en muchos países de América Latina? Hay leyes altamente distorsivas, pero no se cumplen. Con lo cual, digamos, no es lo mejor, pero peor sería que las leyes malas se cumplieran porque esta situación congelaría la situación de muchas economías o como pasa en algunos países escandinavos donde hay altas regulaciones con cumplimiento obligatorio muy alto y lo que se produce es una parálisis, ¿no?, de la economía. Entonces, el concepto de enforcement, como decíamos recién, es el costo-beneficio de incumplir la ley. Y acá hay una diferencia entre la ley nominal y la ley, el cumplimiento efectivo de la ley, ¿no? Si hay más posibilidad de castigo efectivo, hay más posibilidad de cumplimiento de la ley. Distintos economistas, entre ellos Gary Becker, analizó las consecuencias de las leyes sobre el crimen. En Buenos Aires, lamentablemente, mi ciudad, los niveles de criminalidad son muy altos porque es hasta casi irracional actuar delictivamente, porque las posibilidades de una pena efectiva por cometer un crimen son muy bajas, ¿no? Acá podemos ver que en Argentina solo 6 de cada 1000 crímenes son sentenciados. Entonces decimos, ¿por qué no robar? Si tenemos poco riesgo, trabajamos menos, no tenemos que cumplir horario, no tenemos que levantarnos temprano todos los días, vamos, robamos, hay muy pocas posibilidades de que nos agarren, con lo cual muestra un poco la racionalidad de algún tipo de este tipo de comportamiento. Otro ejemplo sobre el bajo nivel de enforcement, también referido a la Argentina. En Argentina hay más de 2 torres gemelas y media de gente que muere todos los años como consecuencia de los accidentes de tránsito, ¿no? Y esto refleja también el bajo nivel de cumplimiento de las reglas por parte de los que manejan, por parte de los que cruzan la calle en rojo, por parte de la policía, que acepta comisiones para evitarnos pagar multas. Digamos, describe una situación profunda de hábitos y costumbres, ¿no? Vamos a mencionar algunos casos comparativos y después vamos a ir directamente al análisis de los países de América Latina. Para ver cómo estas reglas de juego influyen en los comportamientos económicos, vamos a mencionar el caso de, por ejemplo, la propiedad del subsuelo, que nos muestra una fuerte diferencia entre lo que sucede en los países, en los Estados Unidos, por ejemplo, un país donde impera el principio de accesión, y en América Latina, donde impera el principio regalista. ¿Qué quiere decir?
una cosa y la otra, el principio de accesión lo que dice es que todo lo que uno encuentre en su propiedad, hasta el cielo y el infierno, así textualmente dice la norma de origen romano, es del dueño de la superficie. Con lo cual, si yo descubro petróleo en mi propiedad y hay una buena cantidad de petróleo y la calidad es buena, yo paso automáticamente de ser pobre, por ejemplo, a ser millonario si la cantidad es abundante, ¿no? Por eso vemos un contraste entre Texas y la Patagonia argentina, ¿no? Dos territorios en apariencia similares, áridos, que mientras uno es un vergel en términos de riqueza, el otro se encuentra inexplorado como consecuencia de estas reglas que castigan la búsqueda de riqueza, ¿no? Otro ejemplo de cómo la propiedad privada incentiva o no el esfuerzo y la creación de riquezas es el caso de la propiedad intelectual en los Estados Unidos. Si nosotros vemos el software, audio, videos, semillas transgénicas, medicamentos, vamos a ver que en general todos estos inventos son desarrollados en países o sociedades que protegen justamente y que premian y que pagan al que inventa como consecuencia de su valor agregado, ¿no? Entonces, dada esta estructura de incentivos, en Argentina Bill Gates, por ejemplo, sería un piquetero, sería un ñoqui o un empresario prebendario. Llamamos ñoqui en Argentina a los empleados del gobierno que pasan solamente los días 29 a cobrar, porque nosotros en Argentina, como un hábito italiano, comemos ñoqui los días 29 de cada mes. Entonces el ñoqui es el que pasa, cobra y se vuelve a su casa, ¿no? Porque realmente son, todas las personas buscamos hacer aquello que nos da mayor beneficio con el menor esfuerzo, como es natural, ¿no? Y las reglas de juego determinan que en un país con instituciones bien orientadas, una persona dé lo mejor de sí y esta riqueza derrame, como es el caso de Bill Gates. Hoy sin Bill Gates no podríamos estar haciendo esta presentación, por ejemplo. Y en otras sociedades las energías se canalizan de forma negativa, ¿no? Bueno, ustedes lo habrán visto seguramente en otras charlas, en otras materias, la relación entre la protección de los derechos de propiedad y el ingreso per cápita, que evidentemente aquellas sociedades que más protegen el fruto del trabajo, el fruto del esfuerzo de la gente, son aquellas que generan más incentivos claramente a la generación de riquezas. Lo mismo sucede si vemos el caso de la libertad económica y el ingreso per cápita. Este es un mapa de la distribución. Digamos, si miramos el mundo por un momento y nos preguntamos cuánta gente disfruta de la libertad económica, vamos a ver que el 72% de los humanos viven en economías mayormente no libres, ¿no? Entre ellos China e India, que están transitando un camino de apertura, pero todavía son consideradas economías no libres, y apenas un 23% de los habitantes del mundo constituyen las economías libres y las mayormente libres. Y ahora vamos a entrar un poco en América Latina, ¿no? El libro Raíces de Pobreza, también ha salido en inglés, The Roots of Poverty in Latin America, de Guillermo Yates, que es el presidente de la Fundación Atlas 1853, que yo dirijo, mostraba en estos números la enorme diferencia entre el PBI per cápita entre los países de Estados Unidos y Canadá y el resto de América Latina, ¿no? Entonces él se preguntaba, ¿por qué había esta diferencia gigante, esta enorme brecha entre países ricos, países pobres, si apenas un río, que es el Río Grande, separaba a Estados Unidos de México, por ejemplo? ¿Cuál era la causa de que un país sea el país al que todos querían ir y el otro, hablando de México, el país del cual la gente se quería escapar? Si vemos, por ejemplo, un número bastante fuerte de México, es que la comunidad mexicano-americana ronda los 30 millones de habitantes y los mexicanos que viven en México estén cerca de 110 millones de habitantes, ¿no? Para poner un número. Otro número más es que los latinos desde hace poco más de un año ya son la primer minoría en los Estados Unidos, más de 45 millones de latinos, que esto si lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero
si América Latina, si los hispanos de Estados Unidos fueran un país, sería el tercer país de América Latina, luego de Brasil, con 190 millones de habitantes. Después de México, con 110, vendrían los hispanos de Estados Unidos, con cerca de 45, por encima de Colombia, por encima de Argentina, ¿no? Para dar una idea de cómo, de la diferencia enorme de niveles de vida, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitir con esto es que las reglas de juego establecen estructuras de incentivos que hacen que los agentes económicos actúen creando riqueza o no, ¿no? Por eso algunas sociedades crecen, por eso otras no crecen, y por eso es tan importante apuntar a cambiar los incentivos, cambiar las reglas de juego, y, digamos, en consecuencia cambiarán los comportamientos. Imagínense ustedes por un momento el caso de un padre que tiene dos hijos, uno estudia, trabaja, el otro no estudia, no trabaja, lo meten preso de vez en cuando, y el padre que hace, al que estudia y trabaja le saca dinero, y al que vive en la cárcel le da el dinero del otro, ¿no? Dados estos incentivos, los comportamientos consecuentes son absolutamente inevitables, ¿no? Pero bueno, después de este breve panorama sobre crecimiento económico e instituciones, vamos a ver el caso de Chile, México y España, que tal vez, como habíamos señalado, pueden ser considerados como latinos a bordo de la economía global. Vamos a ver primero, aparte de los tres casos, son interesantes porque son tres casos diferentes, son tres casos de origen distinto. Chile, tal vez lo que tiene de peculiar es que inicia un proceso profundo de reforma económica en el contexto de un gobierno no democrático, el gobierno de Pinochet. Pinochet había intentado diversas alternativas de política económica que fracasan. Como ustedes bien saben, finalmente llegan a él los Chicago Boys, que van a implementar profundas reformas que en poco tiempo van a duplicar el PIB per cápita, van a reducir la pobreza del 36% al 17% de la población, y tal vez uno de las claves de este modelo tiene distintos puntos importantes a los cuales no nos podremos referir hoy, pero una de las claves es su apertura. Chile se abre unilateralmente al mundo, Chile reduce sus derechos de importación al 6% para prácticamente todos los productos y complementa esta apertura comercial con acuerdos de libre comercio o acuerdos de preferencias comerciales con diferentes países de la región. Vamos a ver ahora un poco, hablar otro caso, que es el caso de México y el NAFTA. México, digamos, es, como charlábamos recién, es un país muy pobre, al lado de los Estados Unidos, uno de los países más ricos del planeta, con lo cual lo que sucede naturalmente es que la gente ha buscado y sigue buscando vivir mejor a través de la emigración. Entonces, Estados Unidos y Canadá habían firmado un acuerdo de libre comercio en el año 89, pero eran dos países, entre comillas, parecidos, ¿sí? Países desarrollados. Pero ¿qué sucede? Aparece la propuesta de integrar a México a los dos al acuerdo, y esto va a generar muchísima oposición dentro de los Estados Unidos, dentro de Canadá y dentro también de México. ¿Qué decían los mexicanos? Si nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio, abrimos nuestras fronteras comerciales, nos van a invadir de productos y nuestra industria no es tan eficiente, no es tan competitiva y va a desaparecer, y eso va a generar más desempleo. ¿Qué decían los sindicalistas de Estados Unidos? Que si abrimos las fronteras, todas las empresas de Estados Unidos se van a ir a México, que tienen salarios más baratos. Entonces fue una votación absolutamente reñida. Finalmente, por mínimos votos, gana la firma del acuerdo. Uno de los argumentos que prevaleció es que era mejor que México exporte bienes y no gente, ¿no? Por eso el incentivo a que México crezca, que México deje de expulsar gente, para también estabilizar la situación en el sentido de los Estados Unidos, ¿no? Y si nosotros evaluamos la situación a 10 años del acuerdo, podemos ver que
el comercio entre los miembros del NAFTA se ha más que duplicado y las exportaciones de México, Estados Unidos y Canadá crecieron más del 230%. Y acá creo que hay un dato bastante institucionalmente interesante, más allá del número económico, que es que el petróleo en el año 82 representaba un 79% de las exportaciones mexicanas. Si uno mira los números unos años después, en el año 99, esta proporción cayó al 8%, ¿sí? O sea que la petrodependencia de México descendió muy fuertemente como consecuencia de que abrió su comercio con el resto del mundo, otros sectores crecieron y a la vez también hay un factor que es el impacto del precio del petróleo, pero no hay tanta diferencia entre los dos precios. Pero también hay un efecto institucional en materia de comercial, que es que después de 71 años de gobierno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, va a ganar un presidente, va a ser electo un presidente que no es de ese partido, que es Vicente Fox, ¿no? Entonces, si nosotros miramos un poco la variación del producto del año 95 en adelante, el 95 va a tener caída del Producto Bruto como consecuencia de la crisis tequila, pero después vemos un crecimiento positivo. Y ahora nos vamos a referir un poco al caso de España. España, como decíamos recién, puede ser considerado un latino fuera de América Latina. Pensemos que entre el año 39 y el año 75 España sufre la guerra civil española. Hay intentos desde el punto de vista económico de autosuficiencia económica, aislamiento. España era un país, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy cerca del eje. Para poner en contexto el estado de situación, finalmente este gobierno termina, empieza un proceso de apertura política de España y en el año 86 se integra a la entonces Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea. Si uno actualmente mira el PBI per cápita de España, se encuentra con la sorpresa de que representa el 80% del PIB per cápita de las 4 mayores potencias de la Unión Europea, lo cual, digamos, nos muestra en alguna medida cómo si bien hay muchas críticas desde el punto de vista político, económico para hacer a la Unión Europea, la calidad institucional era mucho mejor de países como Alemania, por ejemplo, que lo que existía en España, ¿no? Y al tener que someterse a esas mismas reglas de juego, va a haber una mejoría necesaria en la performance de España como país. Pero bueno, ahora vamos a referirnos un poco a algunos casos tragicómicos, entre los que incluyo a mi país, de latinos de espaldas al mundo. Vamos a hablar de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y de Argentina, ¿no? Tal vez lo que algunos llaman la bendición de los recursos naturales, cuando estos recursos naturales como el petróleo están en manos del Estado, son la maldición de los recursos naturales, ¿no? Porque Chávez ya ha cumplido 10 años, le han tocado buenos años de precio del petróleo, con lo cual, digamos, el petróleo estatal confluyó con una fuerte limitación de las libertades civiles, políticas y económicas. Lo que hay es niveles de pobreza que, a pesar de los excelentes precios que hubo, pensemos que hoy en día el petróleo se encuentra cerca de $40 por barril, algunos meses atrás estaba casi $150 por barril. O sea, números increíbles para el precio del petróleo. A pesar de eso, los niveles de pobreza no cayeron, y una pregunta que nos hacemos es si la pobreza no es funcional a estos regímenes. Es decir, no necesitan estos regímenes que haya pobreza para persistir. Nosotros, por ejemplo, vemos como en Venezuela se han desarrollado distintos tipos de programas para ayudar a los pobres, entre comillas, como la misión Robinson para combatir el analfabetismo,
la misión Rivas y la misión Sucre para brindar educación primaria y secundaria. O sea, si no hubiera tanta pobreza, el Estado no podría aplicar estas políticas que les garantizan votos, ¿no? Más allá del discurso que tiene Chávez antiamericano, lo que vemos es que hay un fuerte noviazgo. Yo diría que hay, ahora cambió, y los números son de la época de Bush, ¿no? Pero por eso no dice Bush y no Obama, pero hay un noviazgo entre Venezuela y los Estados Unidos. Si nosotros miramos las exportaciones de Venezuela, este país exporta a los Estados Unidos 1 de cada 2 dólares que vende al mundo. O sea, hay mucho amor, por más que proteste públicamente Chávez y se haga el independiente, ¿no? Hay una dependencia, si queremos verlo de este modo, muy, muy fuerte, ¿no? También tenemos que decir que la principal compañía de venta minorista de combustibles en los Estados Unidos, Citgo, posiblemente ustedes ya la hayan visto, es venezolana, con lo cual es venezolana de PDVSA, de la empresa petrolera estatal, con lo cual también se nutre de ingresos generados en los Estados Unidos, más allá de las histerias, las actitudes histéricas que toma públicamente, ¿no? Por eso, digamos que es interesante ver los números de esta petrodictadura, donde el petróleo representa el 90% de las exportaciones, ¿sí? Y donde representa el 50% de los ingresos fiscales. O sea, hay una dependencia muy fuerte de petróleo. Con la caída del precio aparecen grietas. Lo cierto es que también cuando baja el precio del petróleo, la oposición también se debilita, ¿no? Con lo cual puede haber oportunidades, pero no es tan lineal el efecto. Si nosotros vemos la evolución de los precios del petróleo, esto está hasta el 2007, cuando asume Chávez, el barril de petróleo está en 9,41, va a ir incrementándose, fines del 2007, $90 por barril, a mediados del 2008 llega a casi 150, hoy en día ha bajado nuevamente a 40, pero 40 es un buen número en términos de los precios históricos del petróleo, ¿no? Entonces acá aparece lo que comentábamos recién. ¿Qué pasa con Chávez con un petróleo barato? Se abren oportunidades. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo cierto es que la previsión de gastos e ingresos públicos estaba hecha en el año 2008 en base a un petróleo con precio mayor, con lo cual se comenzaron a ver algunas primeras grietas. Y ahora vamos a charlar un poco del tema Bolivia, para dar un breve pantallazo general sobre Bolivia y también la recurrente maldición de los recursos naturales. Podemos ver que el 64% de sus habitantes están por debajo de la línea de pobreza y el PIB per cápita es inferior a $3.100 por cabeza, ¿no? Por persona. Con lo cual acá un profesor y amigo, Carlos Sabino, tiene una frase muy interesante, una reflexión muy interesante al respecto. Él dice que mucha gente piensa que nuestros países son inmensamente ricos porque atesoran grandes reservas naturales de minerales de todo tipo. Gas, petróleo, hierro, cobre, estaño y aluminio se agregan a una variedad de climas y altitudes que permiten producir toda clase de valiosos cultivos. A pesar de esta impresionante dotación de recursos de la que no cesamos de hablar, un recorrido por cualquiera de nuestras ciudades muestra un triste panorama de pobreza y condiciones de vida insalubres, de abandono, de hacinamiento. ¿Cómo es que no hemos podido superar la deprimente realidad a pesar de tener en abundancia tan codiciados bienes, ¿no? Esto nos marca un poco un panorama. Y acá tal vez una esperanza dentro de lo que es Bolivia. Hay un área en Bolivia que es Santa Cruz de la Sierra, que es próspera, que es verde, que es atractiva, que hace aproximadamente 50 años comenzó a crecer con gran fuerza. Hoy, en términos de población, está igual que la capital. Ellos quieren la autonomía, son el gran enemigo de Evo Morales. Ellos son competitivos, Santa Cruz es próspera, atrae a la gente más productiva. Y ellos quieren, muchos no se niegan a decirlo, porque quieren separarse realmente de Bolivia, ¿no? Ellos hablan de la autonomía porque es el concepto políticamente correcto. Gran parte de ellos está perseguido, han sido apresados. La gente ha votado en favor de
de la autonomía. Pero bueno, tal vez el debate de federalismo es una gran esperanza, una luz de esperanza en la realidad de Bolivia. Y ahora nos vamos a referir a Rafael Correa, el Ecuador de Correa, que sigue la misma línea de Chávez, Evo, digamos, esa política de amenazar a los organismos internacionales, de amenazar a las empresas. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poco de sus ataques. Les ha dicho a los organismos internacionales, si esos organismos no responden a los intereses del país, que se vayan. A las empresas extranjeras, si no les gustan las nuevas reglas de juego, que les vaya bonito. Esto como síntomas, como indicadores, mejor dicho, de la política y de su discurso. Más allá de esto, hay que decir que por el momento Ecuador tiene un régimen de economía dolarizada que todavía no se ha tocado. Hay intentos, pero por ahora sobrevive la dolarización, lo cual es un resguardo que impide que haga mayores desmanes. Si vemos el perfil de Ecuador, también vemos un país petróleo dependiente, vemos que los recursos petroleros representan un 40% de los ingresos por exportaciones y un tercio de los presupuestos del gobierno federal, ¿no? Entonces, también es un país que baila un poco al ritmo de los precios del petróleo. Vamos a hablar brevemente de la Argentina K, porque digamos, nuestro presidente es Néstor Kirchner, aunque la formal presidenta, como le gusta llamarse a ella, es Cristina. Quien gobierna en realidad es el presidente Néstor Kirchner. Uno cuando mira las elecciones en los Estados Unidos y ve las primarias de allá, realmente se muere de envidia porque en Argentina los candidatos a presidente son designados a dedo, como decimos nosotros, no hay internas, no hay primarias, se designan directamente. De esa forma, Néstor Kirchner, el expresidente argentino, designó a su esposa Cristina para ser candidata y la gente la votó porque el primer gobierno de Kirchner gozó de excelentes precios internacionales en los productos que Argentina exporta, ¿no? Digamos que como buen país primarizado y con una gran inestabilidad institucional, las exportaciones de productos primarios son fundamentales, ¿no? La soja, por ejemplo, la soya, ustedes llaman soya, representan un tercio de las exportaciones de Argentina. Es decir, que $1 de cada $3 que se exporta es soya. Si miramos algunos números muy rápidos de nuestra economía, vamos a ver que si comparamos el 2001 con el 2008, el gasto público se triplicó, es decir, creció 3 veces. Asimismo, como los precios suben en Argentina, porque el gobierno emite para financiar su gasto, y digamos que el gobierno quiere que esta gran inflación no afecte a su popularidad, el gobierno falsea la información sobre la inflación. Por eso en nuestro país el Instituto de Estadística se llama INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, con C final, pero la gente le dice INDEC con K, ¿no? Porque es la K de Kirchner, ¿no? Es la información oficial generada por el mismo gobierno, o sea, dibuja todos los números a su medida. Y acá voy a frenar un minuto para referirme a algo que nos traumatiza a la Argentina, que es lo que llamamos nosotros retenciones. ¿Qué son las retenciones? Son impuestos a la exportación, es decir, no impuestos a la importación, impuestos a la exportación. En mi país se castiga a los sectores más competitivos para financiar el gasto público, ¿sí? El año pasado se intentó llevar al 60% los derechos de exportación, las retenciones, además de los impuestos regulares, las ganancias, IVA, etcétera, ¿no? Entonces el campo argentino, que es hay una buena porción de la Argentina que está vinculada al campo, se movilizó en todo el país, cortó rutas, cortó calles, hizo manifestaciones y finalmente logró que el Congreso frenara este proyecto de mega retenciones, ¿no? De mega derechos de exportación. Y los derechos quedaban al nivel que estaban, que es 35-40%, lo cual es altísimo igual, de todos modos, ¿no? O sea, este gobierno es un gobierno voraz. El gasto público, nosotros decimos que Kirchner es un Chávez sin petróleo, ¿sí? Un Chávez pobre, que intentó a través de estos derechos
mega derechos de exportaciones generaron un ingreso similar al que tiene Chávez por petróleo, ¿no? ¿Qué pasó? El año pasado había crisis fiscal, había más gasto que ingresos. ¿Qué hizo el gobierno? Argentina en la década del 90 había hecho un proceso de reforma del sistema previsional. Teníamos algo parecido al modelo chileno. Cada uno de nosotros tenía una cuenta donde iba acumulando todo el dinero que iba depositando, ¿no? De forma, o sea, no era voluntario el depósito, sino que cada vez que uno cobraba su salario se descontaba dinero para ir a esta cuenta. Si los hispanos fueran un país, sería el tercer país latino según la cantidad de población, ¿no? Luego de Brasil con 196 millones, México con 110, los hispanos americanos tendrían 45.5. Acá vemos un poco la evolución. El año 2000 eran 35.6 millones, el año 2007 45.5. O sea, además, digamos que ya son la primera minoría, pero a la vez el ritmo de crecimiento es mucho mayor que el del resto de la población, ¿sí? Por un poco por inmigración y a la vez porque tienen más hijos por familia. Vimos cómo los hispanos no están condenados, nosotros no estamos condenados a la miseria, sino que en un contexto de reglas de juego que nos aliente a crear riqueza, podemos vivir bien, ¿no? Y ahora pasamos a lo que es Cuba. Nos preguntamos, ¿qué pasa en Cuba? La cuestión que tal vez hay una semilla de esperanza, ¿no? Tal vez soy excesivamente optimista, pero cuando vemos algunas acciones de Raúl Castro, el hermano, se puede prender una llama de esperanza. Tal vez muchos amigos míos libertarios me condenan por optimista, pero tal vez se pueda ver una llama de esperanza de un modelo tal vez orientado a la China, ¿no? Con pocas libertades civiles y políticas y con una mayor apertura económica. Por ejemplo, estas declaraciones donde dice Raúl Castro dijo que en Cuba se ganará según lo que se produzca. Algo tan simple en la economía, el contexto cubano es revolucionario, ¿no? Lo que dijo tal cual Raúl Castro el 20 del 9, del 08, dice 09, pero todavía no llegamos a ese punto. Dice, hace falta que las personas sientan la necesidad de trabajar. Tú trabajas más que yo y te sacrificas más que yo. Y tienes que recibir más que yo. Esta declaración tan simple, tan de sentido común para nosotros, que cualquiera dice, ¿y esto qué quiere decir? Es una estupidez. En realidad es absolutamente revolucionario escucharlo de la boca de un líder cubano. Pero bueno, ahora vemos un poco lo que es América Central y nos hacemos algunas preguntas y hacia dónde está orientada las economías de la región. Nos preguntamos si en realidad el CAFTA es un camino hacia una mayor libertad, hacia mejor calidad institucional. Si nosotros miramos, por ejemplo, la evolución de los derechos de importación de la década del 80 comparando con la década del 90 y comparando con la década del 80, vamos a ver que hubo una baja sustancial, lo cual nos permite ser optimistas en algún sentido. Si uno ve los principales productos de exportación de Estados Unidos a América Central, también se va a dar cuenta, y hay otro gráfico que muestra lo que exporta América Central a los Estados Unidos, se va a dar cuenta que en realidad hay una relación, digamos, como no puede ser de otra manera, más allá de exportación de materias primas y productos vinculados a importación de productos manufacturados. Tal vez acá quisiera resaltar un poco el rol institucional de los acuerdos de libre comercio y yendo un poco al caso chileno, ¿no? Cuando uno establece un acuerdo de libre comercio, establece un candado institucional externo, un compromiso con un alto costo de salida que va a actuar como limitador del poder público, ¿no? Por eso yo veo con optimismo estos acuerdos de libre comercio como el CAFTA con los Estados Unidos. Evidentemente, la mejor opción es la apertura de los países, pero si nos preguntamos si es un avance o no, si son un avance o no los acuerdos de libre comercio, tendríamos que decir que sí lo son, tal vez no vayan al ritmo que nos gusta a nosotros. ¿Hacia dónde va América Latina? ¿Podrá establecer algún tipo de límite a la tradición fuertemente ilimitada de los gobiernos?
de alguna forma podrá establecer algún tipo de candado institucional, algún tipo de camisa de fuerza, de blindaje, de corset, de chaleco antibalas, como todas las formas que se generaron para intentar denominar a restricciones de los poderes, que tal vez en un país como Estados Unidos fue bastante más simple, o en la misma tradición británica, digamos, canalizada finalmente en los Estados Unidos, del modelo de frenos y contrapesos, donde el Poder Ejecutivo es controlado por el Legislativo y el Judicial. Cuando no existen límites a la distribución, hablamos de estados capturados por grupos de interés, es mucho más fácil hacer reglas de juego a la medida que saquen a los ciudadanos que competir en un mercado abierto. Acá esto tiene que ver también con lo que charlábamos recién, de que la relación fuerte entre la economía, la libertad económica y el ingreso per cápita. Lo que nos preguntamos es si existe una salida para América Latina. De hecho, hemos visto que hay algunos países que tienen un periodo de apertura y crecimiento consolidado. Dijimos Chile, dijimos México, dijimos España. Se da la paradoja de que los sectores no eficientes desde el punto de vista económico son altamente eficientes en delinear políticas a su medida. Con lo cual, digamos, son muy poderosos, ¿no? Los sectores que viven de privilegios son altamente poderosos. Entonces nos preguntamos, ¿es posible derrotarlos? ¿Cómo los ciudadanos vamos a poder competir con la fuerza en la influencia y en el diseño de políticas públicas, ¿no? Tal vez los tratados de libre comercio con países con mejores instituciones relativas son un camino, ¿no? Por eso, como decíamos recién, los tratados son acuerdos de cumplimiento obligatorio o de mayor costo de incumplimiento que las leyes internas. Hablamos del caso de Chile, hablamos del caso de vuelta de México, hablamos del caso de España, estamos hablando del CAFTA. Tal vez siembran la semilla de la certidumbre que no hemos podido generar institucionalmente en nuestros países desde adentro, ¿no? Hacia afuera. Por eso, tal vez surten el efecto de constituciones reales, no constituciones formales, sino constituciones reales que tienen el efecto de limitar el poder. Por eso, tal vez son un camino hacia la sustitución de instituciones, ¿no? No sustitución de importaciones, sino de reemplazar instituciones menos eficientes por otras más eficientes, y una reforma de afuera hacia adentro. Y un poco para cerrar y iniciar el periodo de preguntas y charla, quería citar la frase de Adam Smith sobre el rol civilizador del comercio. El comercio y la manufactura, él se refiere a su época, la escribe en 1766, donde la ciudad, digamos, civilizaba el campo, ¿no? Y dice, el comercio y las manufacturas concurrieron para introducir el orden y el buen gobierno, y con esto la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, quienes habían vivido casi siempre en la guerra continua con sus vecinos, nos hace acordar a nosotros, ¿no? Todos peleados con todos en América Latina, y en estado de dependencia servil respecto de sus superiores. Así que bueno, con esto quería dar un panorama general en el tiempo que tenemos, y bueno, y estar abierto a sus preguntas. Así que muchas gracias. Nosotros desde 1986 contamos con una constitución democrática en donde el país ha empezado a avanzar. Podemos decir que llevamos 22, 23 años de crecimiento en donde tal vez no ha sido tan notable como en otros países, pero se hablaba de que políticamente y económicamente crecíamos. A raíz de la última publicación de Banco Mundial para Guatemala nos damos cuenta de que retrocedemos en derechos políticos y civiles y lamentablemente retrocedemos en niveles de pobreza. Hablamos que hace 2 años Guatemala tenía por debajo de la línea de pobreza un 40 y pico por ciento de personas, el último año es 50%. Mi pregunta es, ¿crees que esa combinación de política con economía es un impedimento para los países de Latinoamérica o no? Es una muy buena pregunta, y yo creo que tal vez es mucho más importante el efecto de los intereses en la determinación de la política. Por ejemplo, un productor, he escuchado mucho en las conversaciones con amigos de la importancia del azúcar aquí, por ejemplo, ¿no? El poder de un sector para conseguir beneficios
a su medida, puede tener efectos grandes en la delineación de políticas y que generen clara pobreza. Por ejemplo, si yo cierro la economía de la competencia, va a tener mayores precios, la gente va a tener que gastar una porción mayor de sus ingresos en ese bien, va a caer el nivel de vida claramente, ¿no? Con lo cual, digamos, son grandes los desafíos en América Latina, son muy grandes, y por eso, digamos, vuelvo a lo que mencioné rápidamente de Olson, ¿no? En cada una de nuestras economías tenemos sectores no competitivos, pero que con alto poder político, que enquistados en la formación de políticas públicas que defienden sus intereses con uñas y dientes y sus privilegios, y que son muy difíciles de desactivar. Yo soy optimista y por eso cito mucho el caso de México, el petróleo, ¿no?, del 80% de las exportaciones que bajó al 8%, y el caso también de México, y donde ganó Vicente Fox, una persona que no era del PRI, del partido tradicional, porque el comercio tiene una virtud más, que es la de lentamente, ¿no?, diluir que la competencia va diluyendo el poder de los grupos de interés tradicionales y arraigados. Tal vez la unidad de tiempo es la década, ¿no? Por eso tal vez si esperamos cambios de un año para otro nos vamos a frustrar. Tal vez los cambios van a un ritmo menor que nuestra vida, ¿no? Pero bueno. Mi pregunta es básicamente sobre el NAFTA. No entendí bien el tratado que hicieron con Estados Unidos, de lo que mencionaba, que una votación, que era más importante importar bienes que importar... Sí, ¿qué es el NAFTA básicamente? Es un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué hicieron los tres países? Eliminaron las barreras comerciales, no todas, pero han quedado excepciones, postergadas en el tiempo, que se van a ir cumpliendo, pero liberaron el comercio de bienes. Hoy un producto mexicano se puede exportar a Estados Unidos sin pagar derecho de importación, un producto canadiense se puede exportar a México sin pagar derecho de importación, con lo cual amplió el menú de opciones de los consumidores, ¿no?, que pueden elegir entre más productos compitiendo sin aranceles, con lo cual la tendencia es a una baja de los precios y a una mejora en la calidad. Bueno, todo esto funciona si el dinero da vueltas dentro del mismo sistema, ¿no? Si los que producen al final logran invertir ese dinero, o sea, lo que ganan y lo invierten nuevamente para que sigan mejorando los bienes y los servicios. Pero ¿qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene una empresa aquí en Guatemala y la ganancia no la invierte acá, sino que la invierte, por ejemplo, en Miami? Claro. ¿Qué sucede con eso? O sea, Bueno, hay como un escape, ¿no? Son los pocos ahorros que tengo, los tengo en Miami, por ejemplo, porque ni de casualidad lo que tendría en mi país, la gente que tenía su dinero en los bancos en Argentina la perdió, o se lo dieron en bonos a 30 años. Lamentablemente, en casi toda América Latina, el que tiene un ahorro lo tiene fuera del sistema, o lo tiene, nosotros decimos, bajo el colchón, porque corren riesgos, ¿no? Tal vez el gran desafío es que nuestros países sean atractivos para nosotros y para las inversores del mundo, ¿no? Vemos casos, Chile recibe dinero no solo de los chilenos, sino de inversores de todo el mundo que ven en Chile un lugar tranquilo, seguro, confiable para poner su dinero, para apostar a largo plazo. Digamos, la inestabilidad no genera un atractivo, ¿no? O sea, ¿quién va a poner sus ahorros en un país? Salvo que tenga una rentabilidad extraordinaria, como hay negocios en mi país de rentabilidad extraordinaria, que uno pone el dinero a un año y después lo saca. En general, negocios vinculados a los gobiernos, ¿no? Pero básicamente la generación del clima de confianza es un requisito, que el clima de confianza deriva de instituciones sólidas, de que no haya leyes que permitan robos, como el caso de la Argentina. En el año 2001 hubo una gran crisis terrible, nosotros hablamos de la crisis 3D, donde hubo una devaluación del 70%, hubo un default de la deuda pública, se dejó de pagar la deuda pública a los acreedores privados, hubo depósitos confiscados, por eso lo de 3D. Mucha gente perdió todos los ahorros de su vida porque lo dejó en los bancos y los bancos no se lo devolvieron, porque a la vez los bancos habían comprado bonos de los gobiernos. O sea que son situaciones muy complicadas, ¿no?, donde en realidad hay un clima bastante poco confiable para el desarrollo de negocios, ¿no?
Pero vemos que en América Latina tenemos que tener esperanza, que hay países que están saliendo, que están creciendo, que nuestro destino de latinoamericanos, digamos, no se debe asociar con pobreza. De hecho, bueno, Argentina para el año 1913 era, junto con Australia y con Canadá, uno de los 10 países más prometedores del mundo, con Argentina el 10º país según su Producto Bruto Per cápita, era un país atractivo. Para darles un indicador de esto, Buenos Aires era una ciudad bilingüe, la mitad de la gente hablaba castellano, la otra mitad hablaba italiano, nuestro lenguaje, nuestro slang, no sé cómo llamarlo, nosotros llamamos lunfardo, es una mezcla de castellano e italiano que refleja todo ese atractivo que tuvo una Argentina cuando era un país próspero, ¿no? Tal vez los argentinos somos tristes y tangueros porque siempre miramos para atrás y decimos qué bien que estábamos y qué mal que estamos ahora, ¿no? Pero por eso los países latinoamericanos podemos crecer, muchos están creciendo, solo es cuestión de aplicar las políticas correctas y orientar las energías de los ciudadanos hacia la creación de riqueza y que esto se motoriza permitiendo que disfruten del beneficio de su esfuerzo. ¿Usted considera que la dolarización de los países latinoamericanos es una solución, es una buena solución para nosotros o habría otra solución para fomentar más el crecimiento económico aquí? Qué buena pregunta, ¿eh? Es larga y compleja. A ver, Argentina tuvo en la década, en el año 89 mi país sufrió una hiperinflación del 5.000% anual. ¿Sí? ¿Qué pasaba? El gobierno recaudaba 5, gastaba 10 y la diferencia lo pagaba con billetes que imprimía. Hubo una gran explosión, crisis, saqueos, algo parecido a lo que pasó en el 2001, o sea, estamos acostumbrados. El presidente que vino, Carlos Menem, lo que hizo fue decir que el Banco Central solo iba a poder imprimir billetes, pesos, si tenía dólares como respaldo. Entonces estableció lo que es la convertibilidad, un peso, un dólar. Con esa medida tan simple, casi como una caja, le ganó la batalla a la inflación. Por 10 años Argentina no tuvo inflación. Pero, digamos, eso hace que emerjan otros problemas profundos. O sea, cuando los gobiernos pueden emitir dinero para pagar el gasto, pueden esconder problemas reales. Por ejemplo, pueden financiar un gasto público creciente con la emisión de dinero. Lo que sí, digamos, sacarle el manejo de la política monetaria a los gobiernos es como quitarle un canario a un gato hambriento, ¿sí? No sé si la dolarización es la solución, pero creo que es varias veces mejor mejor que lo maneje. Yo prefiero que manejarme con dinero que maneje los Estados Unidos a manejarme con dinero que maneje Argentina. No es la solución óptima, pero es mejor, ¿no? Es mejor que maneje tal vez mi auto un borracho que un drogadicto, no sé, sí. Pero bueno, no es la solución, pero es tal vez un segundo mejor. ¿Sí? Hay unas largas discusiones teóricas al respecto. Una última pregunta. Vimos que los tratados de libre comercio son una salida hacia una mejor calidad de vida para los países latinoamericanos. Ahora, lo que yo tengo entendido es que en los tratados de libre comercio que se firmaron, o de aquí de Guatemala con Estados Unidos y todo, siempre existe un tipo de proteccionismo hacia empresas grandes, que les dan 10 años de todo eso. Exacto. Eso igual, pues yo sé que no está bien, pero igual es como iniciar un camino hacia la salida, o no se debería hacer, o... Sí, bueno, creo que vos lo dijiste, ¿no? Si uno dice, no se va a abrir el mercado por 10 años, qué mal. Pero pensemos que antes no se iba a abrir nunca. Entonces, ahí en general en las negociaciones comerciales se habla de productos sensibles, que en general son de los grupos más poderosos, que se posponen en términos de la apertura por 10 años, por ejemplo, 15, 20, dependiendo de los acuerdos. Pero mantiene las distorsiones, pero tal vez sigo pecando de optimista y veo que eso es una mejor opción a que nunca sea un producto intocable para siempre. 10 años tal vez es menos de lo que uno piensa, ¿no? Todo depende del punto de vista en que se mire, pero coincido con lo que vos decís. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, ¿eh?